Buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de desigualdades. Bueno, en su material se les entregó por el WhatsApp, se les envió el material que vamos a hacer uso. Por favor, descárguenlo si es que todavía no lo han revisado. Es el boletín número 5, creo, donde empieza a partir de desigualdades. ¿Ya? Así que por favor, en el WhatsApp del grupo, los que no lo han descargado, descárguenlo de una vez, ¿ya? Para poder trabajar con él. Les doy unos minutitos, así que mientras borro la pizarra. Ya, descarguen. Su material descarguen, chicos. Buenas tardes los que están ingresando.
La semana anterior vimos introducción a los números reales, que corresponde a la parte del concepto de desigualdad, recta numérica, intervalos. Ahora lo que compete desarrollar es los teoremas y las aplicaciones de esos teoremas. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Teorema 1. Si tengo una desigualdad cualquiera y a ambos miembros le sumo o le resto una misma cantidad, el sentido original de la desigualdad no cambia. Y esto es recíproco. ¿Ya? Sumar o restar una misma cantidad a ambos miembros de una desigualdad no le altera el sentido, se mantiene. 2. Supongamos ahora una cantidad C, pero que sea positiva. Si yo tengo una desigualdad y a ambos miembros multiplico o divido por una misma cantidad positiva, el sentido de la desigualdad no cambia, y recíprocamente. ¿Ya? Multiplicar o dividir. 3. Solo voy a plantear lo necesario. Pongamos una cantidad de, pero que sea ahora negativa. Parto de una desigualdad cualquiera, en vez del lugar del menor puede ser menor igual, mayor, mayor igual, ¿eh? El símbolo que uno desee. Entonces dice, si yo multiplico a ambos miembros por una misma cantidad, pero en este caso negativa, el sentido de la desigualdad cambia. Multiplicar por negativo o dividir por negativo, el sentido cambia. Cuatro. A ver, si yo tengo una desigualdad donde todos sus miembros son positivos o cero inclusive, entonces está permitido, esto es recíproco también, ¿eh? Está permitido elevar al cuadrado. A cuadrado menor que b cuadrado. No pasa nada. 5. Si tengo una desigualdad cualquiera, no me importa si son positivos, negativos, uno negativo, el otro positivo, eso no me interesa. Dice el teorema que yo puedo elevar al cubo y el sentido no cambia. Recíprocamente puedo sacar raíz cúbica. 6. A ver. Tengo una desigualdad cualquiera, pero con la siguiente condición. Los miembros o son ambos positivos o son ambos negativos. Es decir, deben de tener el mismo signo. El teorema dice lo siguiente. Si yo tengo una desigualdad
donde sus miembros tienen los mismos signos, entonces dichos miembros se pueden invertir. Uno entre A, uno entre B. Y el sentido de la desigualdad cambia. Esto también es recíproco. Fíjense, los más importantes. Si apareciese algo extraño, pues le voy a añadir. Séptimo. En apariencia este es el más contundente, pero pocas veces se sabe utilizar. Para todo número real, x, su cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Esto más que todo se utiliza para demostraciones y para limitar intervalos. Listo, ya tenemos las herramientas. Ahora vamos a la página 118. Ahí están los problemas. Ya página 118. Entonces, por aquí ubicamos resoluciones. Problema número 1. Dice lo siguiente. Te dan el intervalo de x. Dice que x pertenece al intervalo cerrado en menos 4, punto y coma 5 abierto. Y la pregunta del ejercicio señala, halle la variación de t, y t está definido como 4 menos 2x entre 3. Esto va a venir en sus prácticas, es clásico. ¿Qué hago? En primer lugar, esto debo expresarlo a través de una desigualdad. Eso vimos en la clase anterior. Menos 4 debe ser menor o igual que x, pero x debe ser menor que 5. A partir de él, se comienza a generar todo lo que está allá. Primer paso. Como se tiene el intervalo de x, acá dice que hay que multiplicarlo por menos 2. ¿Ya? Multiplico a todo por menos 2. Primer paso, entonces, a cada miembro voy a multiplicar por menos 2. Pero como estoy multiplicando por negativo, dice aquí, el sentido cambia. Aquí tendríamos 8. El sentido cambia. Al centro, menos 2x. Sentido cambia por 5, menos 10. Siguiente paso, aunque no hay necesidad de escribir, hay que sumar 4, dice. ¿Ya? Hay que sumarle 4. Entonces acá decimos, a cada miembro le voy a sumar 4. Al sumar 4, el teorema 1 dice que no cambia. Aquí tendrías 12, no cambia. 4 menos 2x, no cambia. Menos 6. Y por último, bien claro establece, hay que dividir, dice, con 3. Entonces planteo por acá, dividimos con 3. Pero, división con positivo. ¿Qué dice? División con positivo, al igual que multiplicación,
el sentido no va a cambiar. ¿Ya? Multiplicar o dividir por un número positivo no altera el sentido de la desigualdad. No se vayan a olvidar eso. Por lo tanto, la expresión ahora va a quedar definida de la siguiente manera. 12 entre 3, eso sería 4. El sentido no va a cambiar, mayor o igual se mantiene. En el centro tendríamos 4 menos 2x entre 3. Sentido mayor. Menos 6 entre 3, menos 2. Se acabó. Según el ejercicio, a toda esta expresión le está dando un nombre. Le está denominando t. Entonces tú respondes diciendo que t pertenece al intervalo del menor al mayor, respetando el orden. Abierto menos 2, 4, cerrado. Se acabó el problema. ¿Cuál sería la alternativa? Abierto menos 2, cerrado 4, la D. Fíjense, la D. Ya está, no hay problema, ¿eh? Vamos al ejercicio número 2 ahora. Todo es teoremas, ¿eh? Hay muchísimos más teoremas, pero eso es suficiente por ahora. Para lo que les preguntan, si vemos algo adicional, lo planteamos. A ver, ¿qué dice el ejercicio 2? Te están definiendo un conjunto T, parece que es la única letra que conoce, a través de lo siguiente. Sus elementos son los 5x menos 1, no los x, los 5x menos 1. Con la condición que 2 menos 5x dividido por 3 debe de pertenecer al intervalo abierto menos 1, 10 abierto. ¿Cuál es la pregunta del problema? Determina el número de elementos positivos de T. Primero, esto de aquí lo voy a extraer por aquí. Vamos a trabajar con. Eso significa menos 1 menor, atento allí, 2 menos 5x entre 3, pero el menor que 10. A partir de aquí tengo que hallar el intervalo de 5x menos 1. Y ese intervalo de 5x menos 1 viene a generar el conjunto T. Entonces, teoremas. Primero debo desaparecer al 3. Para desaparecer al 3, a todo multiplicamos por 3. Multiplicación por un número positivo no cambia el sentido. Entonces aquí me va a quedar menos 3 menor 2 menos 5x menor y 30. Siguiente paso, voy a desaparecer a ese 2. Para desaparecer al 2 que está sumando hago lo contrario. Le resto 2. Pero acá dice que restar o sumar no altera el sentido. Me quedaría menos 5, no cambia, menos 5x,
no cambia y 28. Siguiente paso, dirán, ahora voy a dividirlo por menos 5 para desaparecer, pero cuidado. Recuerda que tienes que hallar 5x menos 1. Entonces no voy a eliminar al 5, sino al menos. Para que eso suceda, a todo voy a multiplicar por menos 1. Multiplicar por negativo, el sentido cambia. Orden acá. Por menos 1, 5. Sentido cambia. Al centro, 5x. Sentido cambia. 28 por menos 1, menos 28. Fíjense cómo se está ordenando poco a poco la expresión. Luego, menos 1 dice acá, 5x menos 1. Entonces lo que voy a hacer aquí, a todo le voy a restar 1. Réstale 1 al 5, 4. Sentido no cambia. Réstale 1, 5x menos 1. Réstale 1, menos 29. Ya tengo el intervalo de 5x menos 1. Y al hallar el intervalo de 5x menos 1, estoy hallando el intervalo de los elementos de t. Entonces, yo puedo afirmar que el conjunto T sería el intervalo abierto en menos 29 hasta 4 y allí también es abierto. Se acabó. La pregunta es el número de elementos positivos. Bueno, ¿y cuántos elementos positivos hay ahí? Infinitos. Abierto 0, abierto 4. ¿Cuántos elementos hay? Otra cosa es que te digan enteros, ¿no? Si te hubiesen dicho determina el número de elementos enteros positivos, solamente sería el 1, el 2 y el 3. Habrían 3. Y alternativa, la C. Corrijan entonces la pregunta. Debe decir, determine el número de elementos enteros positivos. ¿Ya? Cambien eso. El número de elementos enteros positivos. Tres. Problema 3. Para resolver el problema 3 necesito un teorema. Se le añade a los que tienen allí. ¿Ya? Dice el teorema lo siguiente. Si yo tengo, dos desigualdades que tengan sentidos diferentes. Fíjate, tengo dos desigualdades que tengan sentidos diferentes. Puedo restar, en este caso voy a restar de arriba hacia abajo. Podría restarse de abajo hacia arriba. Sería otro el caso. Si resto de arriba a abajo, acá tendríamos A menos C y aquí tendríamos B menos D. Ahora, ¿cuál de los dos sentidos queda? El teorema dice que queda el que se encuentra en el minuendo. Minuendo sustraendo diferencia. En el minuendo queda menor, aquí queda menor. Ya está. Ese es el teorema para restar desigualdades. Ahora lo aplicamos en el ejercicio. Veamos lo que dice el problema 3. Señala que X pertenece al intervalo abierto 2 y cerrado en 5. Pero eso no debe escribirse así. Esto sería 2 menor
x menor o igual a 5. Lo dejas ahí. Vamos al otro dato. Dice aquí que y pertenece al intervalo cerrado menos 2, punticoma, cerrado 7. ¿Esto qué quiere decir? Que menos 2 menor o igual que y, pero menor o igual que 7. Ahí está. ¿Cuál es la pregunta del ejercicio? Dice el problema. Determinar el menor entero de x menos y. De él hay que hallar el mínimo entero. Hay una diferencia. Vamos a ver. Como están hablando de una diferencia, entonces voy a aplicar el teorema que se ha planteado al inicio de la resolución del problema 3. Dice que para restar dos desigualdades los sentidos deben de ser diferentes. Bueno, el de x lo dejo. 2 menor que x menor o igual a 5. Pero para cambiar el sentido acá, lo vas a leer al revés, ¿ya? Lee al revés, de derecha a izquierda. Lee en este sentido. Y sería 7 mayor o igual que y mayor o igual que menos 2. Ahí están, sentidos diferentes. Y si los sentidos son diferentes, puedo restar. ¿En qué orden? Como dice x menos y, voy a restar de arriba hacia abajo. Sería así. 2 menos 7 menos 5. Aquí x menos y. 5 menos 2 sería 7. ¿Y qué es lo que queda? El que hace el papel de minuendo, del que se resta. Este es el minuendo. Entonces sería por acá menor y aquí menor o igual. Y obviamente ahí te darás cuenta rápido cuál es el mínimo entero. Entonces decimos por acá el mínimo valor entero viene a ser el no, porque es abierto, el que le sigue, menos 4. Alternativa, la E. 3, la E. Cuatro. Vamos al cuarto ejercicio. A ver, ¿qué dice este problema? Me hablan de lo siguiente. Dice 8 dividido por 3x menos 1 y a todo esto menos 2. Según el ejercicio, toda esta expresión pertenece al intervalo abierto en menos 2 y en 2 cerrado. Pero eso no se debe escribir así, sino mediante desigualdad. Poniendo menos 2 menor, enseguida 8 entre 3x menos 1 menos 2 menor o igual que 2.
Y la pregunta del problema es hallar todos los valores de x. Hay que despejar x. Entonces los teoremas. En primer lugar, tienes que desaparecer el menos 2. Para desaparecer al menos 2, hacemos lo contrario. Le sumamos 2. Teorema 1. Cuando sumamos o restamos, el sentido de la desigualdad no va a cambiar. Súmale 2, quedaría 0. Sentido no cambia. Al centro desaparece este menos 2, quedándome solamente 8 entre 3x menos 1. Menor o igual, súmale 2, 4. Siguiente paso, la x, 3x menos 1, que está en el denominador, debe ir al numerador. Para eso, invierto. Pero, para invertir, acá dice, los miembros deben de tener el mismo signo. Y luego de invertir, el sentido cambia. Bueno, despreocúpate de él porque invertir 0 no tiene sentido. Preocúpate aquí nada más. Él es positivo. Él es menor o igual que él, pero él también es positivo. Ambos tienen el mismo signo. Entonces se puede invertir. Invierto, olvídate del 0, te digo. 3x menos 1 entre 8. El sentido cambia. Invierto 4 y quedaría un cuarto. Ya falta poco. Ahora tengo que desaparecer este 8. Para desaparecer el 8 que está dividiendo, hago lo contrario. Multiplico por 8, pero 8 es positivo. Acá dice que multiplicar por una cantidad positiva no altera el sentido de la desigualdad. Se va a mantener como el original. Por lo tanto, la expresión se va a escribir así. 3x menos 1 mayor o igual que 2. Siguiente paso, desaparecer el menos 1. Entonces, a todo le sumamos 1. Teorema 1 no cambia. Aquí quedaría 3x y aquí quedaría 3. Último paso, desaparecer a este 3. Entonces, a todo dividimos con 3. Como 3 es positivo, el sentido no cambia. Ahí está. Ahora hay otra manera de escribir esto, y es decir que x pertenece al intervalo cerrado en 1 y se dirige al más infinito. No sé si en las alternativas está así o así. Ambas son equivalentes. Ahí está como la segunda, ¿ven? La D, alternativa D. Cinco. Vamos al quinto problema. En el quinto ejercicio dice la aparente fracción 2x más 5 entre x más 1. Ahí me detengo un rato. Hay que hallar la suma de enteros que puede tomar él. Obviamente hay que hallar el intervalo de él primero. Si se han dado cuenta, x acá está en un solo lugar, x aquí está en un solo lugar, x aquí está en un solo lugar, pero acá x está en dos lugares. Jamás permitan eso. Voy a desaparecer x del numerador y quedarme con x del denominador. Ya nunca permitan que esté en dos lugares. Ahora ahí se aplica un artificio. En exámenes de admisión, más altos que grados 1 y 1 jamás han venido.
Al menos en San Marcos, nunca. En Uni se rayaron una vez, de ahí nunca más. Mira lo que hago. 2x más 5 lo escribo así. Factorizo 2, pongo el denominador x más 1 y le aumento 3. 2x, ahí lo tienes. 2 por 1, 2, más 3, 5. Entre x más 1. ¿Cuál es la idea aquí? Desdoblar el dividido el, me queda 2, más el dividido el 3 y no hay nada que cancelar, tan solo lo escribo. 3 entre x más 1. Y mira, ¿ves? Me quedé con x en un solo lugar. Esa es la forma. Ahora eso se parece más a esto. Como debo hallar el intervalo de toda esa expresión, necesitamos el intervalo de x. Siempre deben de darme el intervalo de x para poder partir, o si no me dan directamente, a través de algo, de manera indirecta. Pero supongo que aquí me dan. ¿Ven? Te están dando. Dice que x pertenece al intervalo abierto en menos un medio, punto y coma, 2, también abierto. Esto quiere decir que menos un medio debe ser menor que x, pero menor que 2. Y a partir de allí se forma toda esa expresión. Como ya tengo el intervalo de x, dice acá, súmale 1. Y eso es lo que voy a hacer. A todo le voy a sumar 1. Teorema 1. No pasa nada con el sentido. Menos un medio más 1, eso te estaría dando un medio. Sentido se mantiene. X más 1, sentido se mantiene y 2 más 1, 3. Luego, te fijas que x más 1 no está en el numerador, sino en el denominador. Para que él, estando en el numerador, se traslade al denominador, tenemos que invertir. Pero, dice el teorema 6, para invertir los miembros deben de tener el mismo signo. Y luego de invertir, el sentido cambia. Por suerte, un medio y 3 tienen el mismo signo. Entonces, al invertir, el sentido va a cambiar. Invierto un medio, 2. El sentido cambia. Invierte x más 1 y tendrías 1 entre x más 1. Sentido cambia. Invierto el 3 y sería un tercio. Miren cómo se va formando, ¿ah? Cuestión de paciencia. Ahora en el numerador tiene que aparecer 3, pero allá tengo 1. Para que ese 1 se transforme en 3, a todo debo de multiplicar con 3. Pero el 3 es un número positivo. Multiplicar por un número positivo, el teorema número 2 señala que el sentido no va a cambiar. Por 3, 6. Sentido no cambia. Al centro, 3 por 1, 3 entre x más 1. Sentido no cambia. 3 por un tercio, 1. Y por último, debemos de sumarle 2. Entonces decimos por aquí, a todo le sumo 2. Teorema 1, no pasa nada con el sentido. Aquí me estaría quedando 8. El sentido se mantiene. Al centro me va a quedar 2 más y copiamos lo que sigue. Me estoy refiriendo a 3 entre x más 1. Sentido no cambia y 1 más 2, 3. Y se acabó el problema. Si te das cuenta, esto que estoy marcando es justamente lo que el problema inicialmente plantea. Eso es 2x más 5 entre x más 1.
Por lo tanto, ¿tú cómo vas a responder? Pues simplemente vas a decir. Entonces, dos x más 5 entre x más 1 pertenece al intervalo abierto en 3 y abierto en 8. Listo. Ya calculaste el intervalo. La pregunta del problema es: determine la suma de los números enteros. ¿Qué enteros están allí? El 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Cuánto sería la suma de 4, 5, 6 y 7? 22, ¿no? 22. El 5 sale 22. Ahora viene un texto. Problema 6. A ver, hay que interpretar el texto. A ver si esté bien planteado. Estos son los problemas tipo DECO que actualmente está tomando en los exámenes de admisión en San Marcos. El objetivo es de que en general eso sea el tipo de preguntas para todos los exámenes a nivel nacional, pero solo algunos le siguen. Por ejemplo, la UNI ni caso les hace, nunca les ha hecho caso a San Marcos y nunca les hará caso. Son dos cosas diferentes. A ver, 6. Dice, la expresión que determina el porcentaje de grasa corporal en una mujer está dado por... Voy a tener que copiar aquí. Dice, el porcentaje de grasa corporal en una mujer. Dice que es igual. Se supone que esto que se le está planteando es algo real, hecho a través de estudios de investigación. 1,2 del índice de masa corporal. Estoy utilizando la lectura, dice. Más 0,23 de la edad, 0,23 por la edad, menos 5,4. A ver, vamos a recapitular. Dice que el porcentaje de grasa corporal en la mujer es 1,2 multiplicado por el índice de masa corporal más 0,23 multiplicado por la edad de la mujer menos 5,4. Determine la variación del porcentaje de grasa corporal de la mujer para mujeres con índice de masa corporal 19,5. Te están dando de dato, mira. Te están diciendo que el índice de masa corporal es 19,5. Para mujeres con índice de masa corporal de 19,5 y en intervalo de edades. El de aquí está en un intervalo. Dice que el intervalo es de 10 a 20. Lo voy a poner así,
cerrado 10, cerrado 20. Ahora dirán, cogemos los enteros. No. O sea que en el transcurso de un año no vas a hacer ninguna medición. No, no es posible. A ver. Vamos a organizarnos, ¿ya? Aquí. Acá tendríamos a ver el porcentaje de grasa corporal en una mujer. Va a ser igual 1,2 por 19,5. A ver, multipliquemos. ¿Cuánto sale? 1,2 por 19,5. Maquinita. 23,4. ¿Ya? Eso me va a salir 23,4. Más 0,23 por la edad, que está en un intervalo, y menos el 5,4 de una vez voy a restarle. ¿Ya? Si le restas acá menos el 5,4, ¿cuánto te queda? 18. Entonces ahí va 18. Ya está. Entonces tendríamos 18 más 0,23 por la edad, que está en un cierto intervalo. Y a mí me piden el porcentaje de grasa corporal. Listo. Entonces decimos, la edad fluctúa de 10 hasta 20 años. Bueno, esa medida no sería muy conveniente, ¿no? Porque la edad entre 10 y 20, el porcentaje de grasa corporal en la mujer, prácticamente estamos hablando de una niña, adolescente, joven. Es mínimo. La cuestión es pasado los 30. Ahí sí se ve la variación del porcentaje de grasa corporal, ¿no? Si no se han cuidado bien, a los 30 ya la grasa corporal es enorme. Y peor conforme los años avanzan. ¿Qué hago ahora? Pues construyo todo esto. Pues. Ya tengo el primer paso, multiplicar por 0,23. Como es positivo, no altera el sentido. 10 por 0,23. Recuerda que 0,23 es 23 entre 100. Por 10 se va un 0, te queda 23 entre 10. Eso es 2,3. Menor o igual 0,23 multiplicado por E, menor o igual. Y por 20, ¿cuánto sería por 20? Se va un 0. 23 por 2 sería 46. 4,6, ¿no? ¿Qué hago ahora? Sumarle 18. Le sumamos 18. Acá sería más 2,3, 20,3, menor o igual, aquí tendrías 18 más 0,23 por la edad y menor o igual 22,6. Esto que se tiene aquí, como pueden observar, ¿qué sería? Ahí está, el porcentaje de grasa corporal en la mujer. Ahí tiene. ¿Ven? Por lo tanto, decimos aquí el porcentaje de grasa corporal en una mujer, ahí lo dejo, pertenece a qué intervalo, cerrado 20,3, punto y coma, 22,6. Listo.
Ahora, busca ese porcentaje en tus alternativas. ¿Cuál sería? La A, ¿ya? Alternativa A. Ahí está. Ven, nada del otro mundo, ¿no? Los problemas que plantean ahí. Ahora vamos al séptimo. Séptimo y último ejercicio. Te hago una fórmula. La fórmula dice AR igual 1200 por ED entre ID. Ahora hay que interpretar qué significa esto. Dice que la fórmula permite calcular el tamaño de paneles solares para viviendas. Y esto es más de ingeniería. Determine el mínimo tamaño de un panel solar. El panel solar es esto. El mínimo valor de él sería. Para una caja pequeña en watt pico, bueno, eso ya es un chamullo, como se dice. Si el consumo de electricidad es de, ahí está, este es el consumo de electricidad. Es de 0,3. Ya, me están dando eso de datos. Me dicen que él vale 0,3. Y la variación, ahí viene intervalos. Y la variación de la irradiación solar, según el mapa para el Perú, es ID. Ya, ID es la variación solar. Está en un intervalo. Ese intervalo es 4, 6. Cerrado 4, cerrado 6. Dato y me piden él, o sea, todo. Vamos a reordenar entonces. El tamaño del panel solar sería entonces 1200 multiplicado por 0,3 entre la radiación solar, el índice de radiación solar. Pero parto de allí, pues, ¿no? Dice que ese índice es mayor o igual a 4, pero menor o igual a 6. Ahora, a partir de allí voy a construir todo lo que se tiene aquí. Y el problema acabó, ¿no? Si desean eso, lo pueden simplificar. Entonces vamos a la construcción. Primer paso, debo de invertir. Para invertir, los sentidos deben de tener el mismo signo. Invierto 4, un cuarto. El sentido se cambia, no se olviden. Invierto, perdón, ahí estoy escribiendo mal, 1 entre ID cambia un sexto. Siguiente punto, multiplico por, ahí está bien claro, ¿no? 1200 por 0,3 y lo acomodo. 1200 entre 4 sería 300 por 0,3 que es 3 décimos, se va un 0, 3 por 30, acá me va a quedar 90, mayor o igual, y aquí ordeno 1200 por 0,3 dividido
el índice de radiación solar. A ver qué cosa estoy haciendo. Acá está mal. Ha cambiado el sentido. Ha cambiado. Yo me he equivocado aquí. Ya está. Mayor o igual. 1200 entre 6 sería 200. 200 por 0,3, que es 3 décimos, se va un 0. 20 por 3, 60. Se acabó. Esto que se tiene aquí me estaría representando el tamaño del panel solar. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que respondemos aquí? Simplemente decimos, el tamaño del panel solar se encuentra en el intervalo cerrado 60 y 90 cerrado. Se acabó. Esa viene a ser el intervalo. Pero, ¿qué cosas me están pidiendo? La pregunta. Determina el mínimo tamaño de un panel solar. Bueno, el mínimo tamaño bien claro está, ¿no? 60 y sus unidades watt pico. Ahí está, ¿ves? Listo. Ahí voy a tomarle la captura respectiva. Ya está. Podemos ir ahora a desigualdades 2. Ya, nos trasladamos a desigualdades 2. De ahí les mando esto. Pues estos teoremas ya deben de estar aclarados. Y aquí le voy a poner un teorema adicional para trabajar en desigualdades 2. Aquí, un asunto. Habíamos señalado que para elevar al cuadrado los miembros deben de ser números positivos, incluyendo al cero. ¿Qué pasa si los dos son negativos? Por ejemplo, si tengo x mayor que menos 3 pero menor que menos 2, no puedo elevar al cuadrado de frente, pero lo que puedo hacer es multiplicar por menos 1 y recién elevar al cuadrado.
9, negativo al cuadrado se va, y 4. Y el cuadrado está entre 4 y 9. Ahora, ¿qué pasaría si estoy entre un negativo y un positivo? Justamente es lo que plantea aquí el teorema. A ver, A menor a 0, menor a B. Acá estoy diciendo que B es positivo. Vamos a señalar por acá. B es positivo y A es negativo. ¿Ya? Y lo que quiero escribir es esto. Y ahí se aclara. X es mayor que un negativo, pero menor que un positivo. Entonces, ¿qué se hace cuando estoy frente a eso? Lo siguiente. 0 es menor o igual que x cuadrado, pero x cuadrado es menor que el máximo valor que se genera cuando los extremos A y B, cada uno se eleva por separado al cuadrado. Ahí está. Así se eleva al cuadrado cuando estoy entre un negativo y un positivo. Si los dos son positivos, frente al cuadrado. Si los dos son negativos, por menos 1 y luego al cuadrado. Y si uno es negativo y el otro positivo, ahí tienen al inicio de la pizarra el teorema. Hay otro caso, ya no hay. Esos son los 3 únicos casos. Suficiente. Con eso ya podríamos enfrentarnos al problema 1. Ya, problema 1. Estamos ya en desigualdades 2. De una vez quiero acabar con esto. ¿Qué dice el problema 1? Me dan el intervalo de X. Me dicen que X pertenece al intervalo cerrado en menos 5 y 2 abierto. Obviamente esto no puede escribirse así, no te va a ayudar. Se escribiría como menos 5 menor o igual que X, pero menor que 2. ¿Qué dice el ejercicio? Dada la expresión P lo están definiendo así, mira, como X menos 3 al cuadrado más 2. Y dice el problema, determine el mayor valor de P. Para hallar el mayor valor de P hay que hallar el intervalo de todo esto. Y para eso procedemos como en el anterior tema. Tengo X, réstale 3. A todo le voy a restar 3. Réstale 3 sería menos 8. No cambia. X menos 3 no cambia. Menos 1. Siguiente paso, lo debo elevar al cuadrado. Pero no puedo elevar porque los dos son negativos. Hace un momento vimos. ¿Qué hago para volverlos positivos? Por menos 1. Acá tendrías 8. Sentido cambia. Menos paréntesis. X menos 3 cambia 1. Y ya los miembros son positivos. Al ser positivos, ahora sí, podemos elevar al cuadrado. Cuadrado 64 mayor o igual, negativo al cuadrado positivo. Desaparece, quedándote x menos 3 al cuadrado mayor 1 al cuadrado 1. Siguiente paso, acá dice sumarle 2. Entonces le añadimos 2 unidades. Sumar o restar no pasa nada. Acá sería 66 mayor o igual x menos 3 al cuadrado más 2 mayor 1 más 2 y me daría 3.
como pueden notar, se acaba de formar. Todo esto que estoy marcando viene a ser P. ¿Cómo respondes? Dices, entonces, P pertenece al intervalo abierto 3, siempre de menor a mayor, 66 cerrado. Y la pregunta, el problema dice determinar el mayor valor de P, obviamente 66. Alternativa, la D. ¿Ya? Alternativa D. Dos. Ejercicio 2. En el problema número 2 dice, primero me dan P de X. Voy a copiar esto. Y dice que está definido por X cuadrado menos 4X más 7. Y ahí me detengo. Si vamos al problema 5, X está en dos lugares. Y se dijo, nunca se debe permitir que esté en 2, sino en 1. Ahora vemos aquí, y X está en dos lugares. Grado 2. Nunca te van a poder preguntar mayor a 2, al menos para San Marcos. Así que cuando veo uno de grado 2, completo cuadrados. X tiene que estar en un solo lugar. No puede estar en más de uno. Entonces, así se completa cuadrados. Paréntesis. X cuadrado menos 4X. Del 7 voy a coger 4 y me estaría sobrando 3. Eso del paréntesis puedes reconocer que es el desarrollo de X menos 2 al cuadrado y más 3. Y él ya tiene el aspecto del anterior problema. Mira. ¿Ves? La misma cuestión. Ahora me tienen que dar de dato el intervalo de X. Eso es un hecho. X pertenece, dice, al intervalo cerrado en 1, abierto en 8. Pero eso no debe escribirse así. Esto debe escribirse como 1 menor o igual que X, pero menor a 8. Y la pregunta dice que P, todo esto, ya P varía o pertenece, que es lo mismo, al intervalo cerrado A, cerrado B. Es decir, hay que hallar el intervalo de todo esto a partir del intervalo de X. La misma cuestión del problema 1. Comenzamos de nuevo, estamos redundando. Primer paso, réstale 2. Decimos a todo le resto 2. Sentido no cambia. Menos 1, X menos 2, 6. Segundo paso, elevar al cuadrado. Decimos por aquí al cuadrado. Pero observa que estás entre negativo y positivo. Justo el teorema. Negativo y positivo. Aplicamos lo que dice ahí. 0 menor o igual X menos 2 al cuadrado menor que el máximo valor cuando sus extremos se elevan al cuadrado. Menos 1 al cuadrado y el otro extremo 6 al cuadrado. Obviamente ganaría 6 al cuadrado, que es 36. Y tendríamos lo siguiente. Fíjense, me va a quedar 0 menor o igual X menos 2 al cuadrado, pero menor que 6 al cuadrado, que es 36. Falta sumarle 3. Decimos entonces, a todo le voy a sumar 3. Sentido no cambia.
aquí quedaría 3 menor o igual x menos 2 al cuadrado más 3 menor 39. Y si se percatan, toda la expresión que estoy enmarcando, ¿quién sería? El P de X. ¿Ven? El P de X. Entonces, ¿qué decimos? Respondemos señalando que P de X debe de pertenecer al intervalo cerrado en 3 a 39 y ahí va a ser abierto. Según el ejercicio, ese es el intervalo. Entonces, si comparas, puedes establecer el valor de A, que sería 3, y el valor de B, que sería 39. Te piden la raíz de la diferencia, B menos A, 39 menos 3, 36. Raíz de 36, 6. Alternativa, la A. Alternativa A. Fíjense. Tres. Otro problema DECO. Vamos a ver si hay necesidad de dibujar ese toma todo o simplemente ahí sale todo. A ver, leyendo. Vamos a ver. Dice, el volumen de un tomatodo se puede obtener según el gráfico. Vamos a ver el gráfico, ¿ya? La parte superior, la parte inferior, el radio, R, bueno, se supone de que es una circunferencia, ¿no? La altura, te están diciendo que es H, y el volumen, te están dando de dato, es pi r cuadrado por H. ¿Cómo se halla el volumen del tomatodo? Pi por el radio de la base al cuadrado multiplicado por la altura. Ya te están dando todo. No hay necesidad del gráfico entonces. El volumen del tomatodo es pi por el radio de la base al cuadrado y por la altura. Listo, ya no me sirve eso. ¿Qué más dice? Javier quiere elegir un tomatodo que tenga las siguientes características. Primera característica, su altura. ¿Cuánto debe ser la altura? Dice 80 entre pi. A ver si puede calcular eso. Y el contenido debe ser lo recomendado para hidratarse durante el día. Bueno, eso es palabrero. También el radio del recipiente debe ser por lo menos de 5 centímetros, pero no debe sobrepasar los 6. Ah, me están dando aquí el radio. Por lo menos 5, pero no sobrepasa 6. O sea, mayor o igual a 5, menor o igual que 6. Ese es el dato del radio. Para que pueda llevarlo en su mochila. Y si no tiene mochila, no va a tener que comprar un tomatodo.
Determine cuál será el máximo volumen que puede tener el tomatodo elegido por Javier. La pregunta del problema es el máximo volumen. Hay que hallar el intervalo del volumen, entonces. Si yo hallo el intervalo del volumen, ya tengo el máximo. Resumiendo, a ver, el volumen, ¿qué aspecto tendría? Vamos a ver. Pi se va y me estaría quedando 80 R cuadrado. ¿No? Pi se va, este sería el volumen, que depende del radio, pero el radio está en un intervalo, miren. El radio es mayor o igual a 5, pero menor o igual a 6. Acá dice lo elevo al cuadrado. Pero recuerda que para elevar al cuadrado los miembros deben de ser positivos, cosa que cumple. Entonces acá voy a tener 25 menor o igual R al cuadrado menor o igual 36. Y por último, lo multiplicamos, dice, por 80. Como 80 es una cantidad positiva, el sentido no cambia. 25 por 80, a ver, sería... ¿Cuánto? 2000. ¿No? Menor o igual 80 por R al cuadrado. Menor o igual. Y 36 por 80. Ahí sí, maquinita. 36 por 80. $2.880. 2.880. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Esto de aquí es el volumen. Y de ahí nosotros podemos responder, pues, diciendo que el volumen del tomatodo pertenece al intervalo cerrado 2000 hasta 2880. Como me piden el volumen máximo, entonces sería 2880 centímetros cúbicos, o sea, casi 3 litros. Para ser sinceros, ¿ustedes llevarían en su mochila un tomatodo con casi 3 litros de agua? ¿Dónde entraría su cuaderno? Tremendo botellón sería. Bueno, no tiene nada de práctico a la vida real eso. Supongo que el que lo ha planteado ha llevado a la empresa a la quiebra, ni bien empezó a trabajar. Listo, 3. A ver, el 4. Último, el tiempo nos da para eso nomás. Último ejercicio. Número 4. Dice, determina la variación de K de X. K de X. Dice que esto está definido como 1 entre X cuadrado más 2X más 3. Antes de, les dije, no puede estar en dos lugares la X. Completo cuadrados. Y como captaron la idea de esto, me van a señalar si está bien. Sería este desarrollo. Cuadrado de primero, el doble producto, cuadrado de 1, 1 más 2, 3.
Eso quiere decir que la expresión k de x estaría definido en el denominador x más 1 al cuadrado más 2 y en el numerador 1. Ahí está, en un solo lugar. Ahora comienzo a construir eso y formo la expresión k. Pero para eso me tienen que dar el intervalo de x. A ver, fíjense, dato, el intervalo de x. ¿Cuál es el intervalo de x? Dice el dato que x pertenece a los reales. Ahora, el último teorema dijimos que todo número real al cuadrado es mayor o igual a 0. Pero no voy a partir de x al cuadrado, sino voy a partir de x más 1 al cuadrado. Un número al cuadrado en los reales siempre va a ser mayor o igual a 0. Si x es real más 1 sigue siendo real. Real al cuadrado mayor o igual a 0. Ahora le voy a aumentar 2. Decimos por aquí, sumamos 2 unidades. Le estaría quedando x más 1 al cuadrado más 2 mayor o igual a 2. Siguiente paso, debe de encontrarse en el denominador. Para que eso suceda, tenemos que invertir. Pero para invertir, recordemos, los miembros deben de tener el mismo signo. Él es positivo y él es mayor que él, con mayor razón es positivo. Tienen los mismos signos, entonces invierto. Acá sería en el denominador x más 1 al cuadrado más 2. El sentido cambia, invierto 2, un medio. Y aquí una observación. Atención. Si tú graficas menor o igual que un medio, te vas a dar cuenta que hay zonas positiva y negativa. Pero, como este número es mayor o igual a 2, dijimos que es positivo. Y 1 entre un positivo podría estar en la zona negativa. No, pues 1 entre un positivo es positivo. Entonces acá tenemos que hacer el hincapié de que es mayor que 0. Se acabó. Eso es clave. Todo esto de aquí recibe el nombre de k de x. Entonces, ¿qué respondemos? Decimos k de x pertenece al intervalo abierto en 0, un medio cerrado. Busca la alternativa que corresponda. Abierto. 1 entre algo nunca llega a 0, ¿eh? Es mayor a 0. 1 entre algo, jamás puede ser 0. La E. ¿Ya? La E. De ahí el 5 ya es sin ecuaciones. 5 ya es sin ecuación. Para culminar, tarea. La tarea. Esto sería la tarea número 3.
desarrollar la práctica domiciliaria de las páginas sería 118 y 119. 118 y 119. O sea, el que corresponde a desigualdades 1 nada más. Desigualdades 2, no. La siguiente clase, me hacen recordar, tendría que empezar con inecuaciones. ¿Ya? Porque este tema tiene dos partes, desigualdades 2 e inecuaciones. Hemos acabado desigualdades 2, faltaría inecuaciones. Ya empiezo la siguiente clase. Ya, no se vayan a olvidar. Desigualdades 1 ya está eliminado. Voy a sacarle la foto respectiva. A ver. Listo. Y ni bien termina la clase, lo estoy publicando en su página del grupo. Ya, en la plataforma ya está habilitada la carpeta para la tarea y para el cuaderno. Les he dado plazo hasta el sábado, 1 minuto antes de la medianoche, para que puedan entregar sus tareas y su cuaderno. ¿Ya? Así que no creo que haya excusas. No vayan a estar entregando faltando 10 minutos, faltando 20 minutos, porque puede que la plataforma colapse, puesto que es normal, común y hasta se está volviendo un hábito que todo el mundo entrega a última hora. Por eso colapsa la plataforma. Tienen con anticipación hoy día, jueves, viernes y el mismo sábado temprano. A esas horas la plataforma está trabajando tranquilo. Pero como todo el mundo a última hora envía, ahí colapsa. Ya no quiero excusas de que la plataforma estuvo mal, etcétera, etcétera. Eso ya no tiene mucha base. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas, damos por culminada la clase y la siguiente semana entramos a inecuación lineal y ya la parte de inecuación para grados mayores. ¿Ya? Nos estamos viendo, muchachos. Hasta la siguiente semana. Cuídense.